Entonces, ya saben que la inmunidad innata prácticamente es innecesaria. No tiene memoria, es la primera que aparece. Están los polimerasas basales, los monocitos, los macrófagos, los natural killers, está el complemento. Y por otro lado está la inmunidad innata, que es, adaptativa, que es la que demora, pero que es la más organizada, la más específica, la que tiene memoria, que son los linfocitos T y B, anticuerpos que están en el lado. Y las citocinas están para uno y para el otro. Eso es lo general. Ya saben que cuando empieza la inmunidad innata, empieza con el reconocimiento de los PAM. PAM, P-A-M-P, los patógenos moleculares, o sea, patógenos. Que puede ser un ácido teicoico, puede ser un flagelo. ¿Quién lo reconoce? Pues usualmente los elementos que forman parte de la inmunidad innata, en este caso un neutrófilo, un macrófago, a través de sus receptores TOL. ¿No? Lo reconoce. Ya sabemos que los receptores TOL están localizados en dos lugares, en la membrana celular del macrófago, de proteínas células, o están dentro. Aquellos que están en la membrana pues reconocen lo extracelular y los que están dentro lo intracelular. Por ejemplo, a los virus son extracelares o intracelulares, los virus. ¿Ah? Sin miedo, sin miedo. Lo único que te preguntes aquí y yo te doy la respuesta a que no digas nada y en el examen. Los virus. ¿Son extracelulares o intracelulares? Intracelulares. Intracelulares. Por lo tanto, ¿quién los va a reconocer? Los receptores 3, 7, 8 y 9. Eso a estas alturas ya lo tienen sabiendo. ¿Ah? En cambio, por ejemplo, a un estreptococo, un neumococo que es extracelular, lo va a reconocer el receptor 1, 2, 4, 5, 6. ¿Qué hacen? Activan al NKB, que es un factor de transcripción, sintetiza las citocinas y destruye eso. Eso es lo que usualmente se da después de una innata. Eso es. En cambio, la adaptativa, usualmente, si la innata no funciona bien, pues llama a la adaptativa. ¿La adaptativa qué cosa hace? Viene una célula presentadora de antígeno, quien reconoce al PAM, pero se lo come para presentarlo a quién? Al CD4 en el ganglio, pero no lo destruye, sino lo que hace es va al ganglio y se lo presenta, ¿no es cierto? Ahí lo que tienen que tener en mente es lo siguiente, que los células presentadoras células presentadoras de antígenos solamente tienen receptores clase 2, MHC clase 2. Estos MHC clase 2 van a presentar al CD4 de sus receptores CD4, ¿no? ¿Qué le va a presentar? Un péptido, ¿no es cierto? No es carbohidrato, no es grasa, es un péptido. Y que hay un cofactor, el B7 de la célula presentadora de antígeno con el CD28 del CD4. ¿Todo esto para qué? Para activar al CD4. Cuando se produce esta reacción, ya el CD4 ya no se llama así, se llama CD4 activado. ¿Y para qué se activa? Para dar una respuesta, TH2, TH1, TH2, TH17. Que es cada respuesta es desencadenada por el PAM. Pero, por ejemplo, si fue un micoplasma, que es un intracelular, se va a activar TH1, porque es intracelular. Si es, por ejemplo, un parásito, un ascaris, cualquiera de ellos, por ejemplo, un toxoplasma, que es un intracelular, ¿quién se va a activar? TH2. Y TH y TH1 también, porque es intracelular. O sea, ahí se combinan. En cambio, por ejemplo, si es una respuesta inmune autoinmune, solamente TH17, que es el más inflamatorio, la respuesta TH17. Entonces, ese es el objetivo de que ustedes poco a poco vayan viendo con cada enfermedad, todo se explica así. ¿Y qué hacen ellos? Lo que hacen es igual, formar citoquinas para
pueden destruir, o viene por ejemplo una célula tumoral que hace esta TH, lo que hace es activar por ejemplo el CD8, busca ayuda. ¿Qué pasa si necesitas más anticuerpos? Estimular el linfocito B. ¿Esto qué hace? Y siempre recordando que la memoria que tienen estos linfocitos T, porque la respuesta es cada vez más potente en una segunda y en una tercera. Entonces, este es el resumen de lo que he dicho de los dos dispositivos. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre las reacciones de hipersensibilidad. ¿Y qué cosa es hipersensibilidad? Hipersensibilidad es una reacción anómala. Entonces, cuando ustedes escuchen hipersensibilidad, lo que van a es que eso no es bueno. Es una respuesta anómala. ¿Ok? Entonces, esta respuesta de hipersensibilidad clásicamente ha sido definida en 4 grupos. 1, 2, 3 y 4. Lo primero que tienen que aprender es que el 1, el 2 y el 3 son dependientes de anticuerpos. Eso es lo primero que tienen que aprender. Y la 4 es la celular. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, 1, 2 y 3 es dependiente de anticuerpos. La 4 es celular. O sea, ¿qué digo con la celular? Recuerden que los linfocitos T son CD4 y CD8, ¿no es cierto? Y los linfocitos B son los que van a lograr células plasmáticas que van a formar anticuerpos. Estos linfocitos B, este linfocito T, CD4 y CD8. Bien, entonces aquí nosotros en la clase lo hemos dividido por líneas de defensa. Ya saben que la primera y la segunda, ¿qué tipo de inmunidad son? Innata, ¿no es cierto? Esta es la adaptativa. Ahí están los elementos que forman. Ya lo hemos visto esto. Esta es siempre pregunta de examen, diferencia entre la inmunidad innata y adaptativa. Ya saben que tienen que hacer un cuadrito, sale más sencillo y se entiende mejor. Este cuadrito se lo vengo repitiendo, cuarta vez que empecé el oído, tienen que aprenderse ese cuadrito. ¿Por qué? Porque son las citoquinas que tanto están en la inmunidad innata y adquirida o adaptativa, que necesitan saber cuáles son, necesitan saber quién los sintetiza y necesitan saber qué función tienen. Entonces, la tienen que saber. Estudiamos en la inmunidad innata, básicamente, en la inmunidad adaptativa, es recordar que los linfocitos B, la inmunidad humoral principalmente actúa sobre los microorganismos extracelulares. Entonces ustedes ya tienen que ir aprendiendo que cuando hablan de extracelulares, ¿qué voy a necesitar para destruirlos? Anticuerpos. Por lo tanto, ¿quién tiene que actuar ahí? La inmunidad humoral. En cambio, la inmunidad celular es más amplia. Actúan principalmente sobre los intracelulares, actúan sobre los virus, actúan sobre las células neoplásicas. Es más amplio. CD4, CD8. Y el CD4 es el cerebro de la inmunidad adaptativa. Esto es para que vean tanto linfocito B como linfocito T, una vez que se activan, no dejan de ser knife, pues proliferan, se expanden, se diferencian, se mueren, pero siempre dejan una memoria que es una característica de la inmunidad adaptativa. Entonces, esto es para que vean la función de los anticuerpos. Ya saben cuántos anticuerpos hay. ¿Cuántas clases de anticuerpos hay? La pregunta es, ¿cuántas clases de anticuerpos hay? 5. M, G, A
matan, destruyen. Los anticuerpos lo que hacen es favorecer la respuesta. Se unen al microorganismo encima y es la opsonización para que el macrófago muera. Se une al complemento por su fracción FC, ¿de acuerdo? Su bracito y el bracito por FC. ¿Para qué? Para activar complemento. ¿Y para qué activan complemento? Para producir inflamación, para producir opsonización y para producir el complejo macro. Todo para destruir. Pero no, el anticuerpo no es que destruye. Eso quiero que tengan muy claro. No destruye. Es el puente para que se produzca todo eso. Ahí están los cinco anticuerpos. Esto ya lo tienen que saber, ¿no? ¿Cuál es la principal inmunoglobulina del organismo? La IgG, es la más abundante. Ya saben de que interviene en la opsonización bacteriana principalmente. Esa opsonización que se coloca encima de los microorganismos y favorece que se lo coman los macrófagos, es usualmente IgG. Es la única que atraviesa placenta, es la única. IgA es la secretora y es la que está en las membranas mucosas. En una respuesta inmune, lo primero que aparece siempre es la IgM y después aparece la IgG. La M, por eso cuando hablamos nosotros en el laboratorio de las diferentes pruebas inmunológicas, por ejemplo, la inmunocromatografía, las plaquitas, las plaquitas es muy usado para hacer diagnóstico. Entonces, eso detecta, por ejemplo, IgM y IgG. Entonces, si tú tienes IgM positivo y IgG negativo, eso es activo, eso está ahí fresquito. ¿Ya? En cambio, si tienes IgM negativo y IgG positivo, es un recuerdo, algo que pasó. ¿Ya? Y la IgE, que es la que vamos a estudiar justamente hoy, es alergias, usualmente infección por parásitos. Y algo que tienen que recordar también que la IgD no se dosa en suero, porque la IgD es la única que está pegada con el linfocito B, la que está en la superficie. Aquí está la función de la célula presentadora de antígeno, que es cuando empieza la inmunidad adaptativa. Esto, habíamos dicho que todas las células tienen un DNI. Ese DNI se llama MHC clase 1. ¿No? Todas las células con núcleo tienen DNI. ¿Y quién controla esto? El CD8. ¿No? Basta que vea que una célula tiene ese DNI malo, se lo come, lo destruye. En cambio, las clase 2 son específicas, solamente las tienen las células presentadoras de antígeno. ¿Y quién reconoce eso? Los CD4. Eso no lo deben de olvidar. Y aquí está justamente, al final de cuentas, ¿para qué se activa la inmunidad adaptativa? Para producir una respuesta TH17, una respuesta TH1 y una respuesta TH2. Y aquí están las citoquinas, que se lo dije que tienen que sabérselas, ¿no? Una respuesta TH1, cuáles son las citoquinas, una respuesta TH2, cuáles son las citoquinas, y una respuesta TH17, cuáles son las citoquinas. Se le puede preguntar, ¿una de estas citoquinas se activa en la respuesta TH1, TH2, TH3? Que sabe. Bien, hasta ahí está claro. ¿Alguna duda sobre lo que hemos estado estudiando? Después te une algo que no está claro para explicarles. Bien, entonces hoy vamos a estudiar lo anormal. Lo anormal. Vamos a hacerlo sencillo para que lo entiendan. ¿Ya? Vamos a empezar con la tipo 1. Ya saben que la 1, 2 y 3 son anticuerpos y que la 4 es celular. Entonces, vamos para que lo entiendan siempre con un ejemplo de un paciente, caso clínico. Supongamos, ¿alguien es alérgico aquí? ¿A qué? A ver, ¿quién es alérgico? Siempre tiene que haber alguien alérgico al polvo. Entonces, alérgico al ibuprofeno. Perfecto. Acá hay un paciente
perdón, una alumna necesario, que es alérgica al ibuprofeno. Interesante, porque son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son una causa frecuente de alergia. A veces uno los atiende, pero el paciente no sabe y pues se da con la sorpresa que le da y al poco están llamando por teléfono, mire doctor, mire lo que me dio. Eso no tiene la culpa, porque si tú no sabes lo que es alergia, peor, ¿no? Si no me dices, pero eso pasa, ¿no? Pero el problema es que a veces es grave, entonces ahí sí pues hay que correr. Bien, entonces en cualquier reacción alérgica, ¿ya? Esto va para cualquier reacción alérgica. Por ejemplo, el ibuprofeno. Si hay un antígeno que se llama, cuando hablamos de alergia, se llama alergeno. Se llama alergeno porque estamos en una reacción alérgica, ¿no? Pero es un antígeno. ¿Cuál es la característica de un antígeno? Producir una reacción. ¿Una reacción? Claro, una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Va a reaccionar con un anticuerpo, ¿no es cierto? Una respuesta inmune, ¿ya? Bien. Entonces, puede ser un medicamento, puede ser polvo, por ahí me dijeron que era alérgico al polvo, puede ser pues, a un alimento. Bien. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Normalmente uno, pues, hay una serie de factores que te condicionan de que tú seas alérgico. ¿Ya? Factor genético, factor ambiental, lo de siempre. ¿No? Aquellos que están estudiando fisiopato, ¿alguien está estudiando fisiopato? Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que en todas estas enfermedades hay algo en común, ¿no? Realmente hay algo genético y se añade un factor ambiental, es la epigenética. Entonces al final de cuentas eso nos tiene mal, pues, ¿no? Eso es lo que prácticamente desencadena muchas cosas. Y dentro de ellas pues alergia, autoinmunidad, etcétera, cáncer. Entonces, en este caso por ejemplo del ibuprofeno. El ibuprofeno siempre hay un primer contacto, ojo, siempre hay un primer contacto. Ese primer contacto, quiere decir la primera vez que, ¿cuál es tu nombre? Que Camila, por ejemplo, ¿cuándo te dijeron a ti, escuchen, cuándo te dijeron a ti o tú tuviste la experiencia de la alergia al ibuprofeno? Más o menos, ¿qué edad tenías? 5 años. Miren acá, a los 5 años. Eso significa que probablemente, claro, a los niños pues a veces le calma la fiebre, es lo más frecuente, ¿no? Entonces con el paracetamol no le calma, entonces uno le da pues un aire. Probablemente eso pasó. Pero probablemente a los 4 años, 4 años y medio, le dieron, por primera vez le dieron el ibuprofeno. En suspensión, en jarabe. Entonces, ¿qué pasó con su organismo? Le dieron. Entonces, es como todo. Siempre vámonos, estamos hablando, cuando ya hablemos de esta reacción de hipersensibilidad, ¿qué cosa vamos a hablar? ¿De respuesta de inmunidad innata o adquirida? ¿O adaptativa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién estaría funcionando? ¿Principalmente la innata o principalmente la adaptativa? No, son dos. Es una sola respuesta. O es uno o es otro. ¿Qué piensan ustedes? Innata. Innata. ¿Por qué dicen innata? ¿Por aquí? Porque es la primera en presentar el antígeno. La adaptativa. ¿Por qué le digo adaptativa? Ojo, mira, innata no, ¿sabes por qué no? Innata es algo inespecífico que es lo que hace, pero recuerda que la alergia, tu compañera, si hoy le das un ibuprofeno, ¿qué va a pasar?
ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿y por qué cada vez le va a dar más y más y más? Porque tiene memoria, pues. ¿Y la memoria de quién es? ¿Ah? O sea, hay que pensar en esa forma, en esa forma. Entonces, en este tipo de reacciones que vamos a ver, ¿quién es el que está funcionando mal? Es la aptativa, es la que predomina sobre. Y por eso es que vamos a hacer el esquema de la adaptativa. ¿Cuándo empieza la adaptativa? Célula presentada de antígeno. La célula presentada de antígeno, agarra el ibuprofeno. Primer contacto, 4 años probablemente, cuando ella no sabía que era este. Entonces, agarra el ibuprofeno, se lo lleva al ganglio, CD4 Knife dice, oye, ajá, este es un medicamento, ¿ya? Entonces, pero como es una respuesta anómala, ¿qué hace? Va a estimular al linfocito B, activa el linfocito B, y el linfocito B, ¿ya? Pero previamente, ¿qué cosa hace? Recuerda, es CD4 Knife, CD4 activa, TH1, TH2, TH17. ¿Qué cosa se activa cuando es una reacción alérgica? TH2. Eso es algo que tienen, eso es una pregunta de examen. En una reacción alérgica y también parásitos, una respuesta contra parásitos, todo lo que sea alérgico, se activa TH2. O sea, al activarse TH2, hay unas citoquinas que se van a liberar. Entonces, estas citoquinas son, por ejemplo, exactamente, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, ¿no? 13 son las que se van a activar. ¿Y para qué se activan? Bueno, para muchas cosas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, como vamos a ver, para liberar una inmunoglobulina muy importante que es la IgE. ¿Ya? Entonces, para eso pues estimularon a los linfocitos B para sintetizar IgE. Entonces, en la primera exposición, ¿qué pasó? Se sintetizó IgE. ¿Y qué hizo el IgE? El IgE lo que hizo fue irse y se acomoda, busca donde están los mastocitos y lo rellena, lo rodea al mastocito. Ojo, ¿qué cosa tiene el mastocito? Tiene pues histamina, tiene serotonina. Entonces, en la primera exposición, ¿el paciente tendrá alguna reacción alérgica? No. Eso es lo que se llama sensibilización, pero quedó sensibilizado. Eso es lo que se llama sensibilización. ¿Ah? Pero nada que ver, ningún tipo de reacción alérgica. Pero ¿qué pasó? Si vuelve a los 5 años le dieron el ibuprofeno, ya estaba sensibilizada, es decir, ya tenía todas sus inmunoglobulinas alrededor de los mastocitos. ¿Qué pasó cuando te dieron el ibuprofeno? Broncoespasmo. Bueno, ya está hablando en términos cotidianos. O sea, una dificultad respiratoria. Nada. Esto es importante porque la reacción alérgica pues, es variable. Depende de lo que tú liberes, produce broncoespasmo. Hay otra vez que se liberan sustancias que te producen, pues te pones rojo, ¿no? La urticaria, ¿no? ¿Ya? Pero los AINES tienen esa particularidad, porque ya vamos a ver cuáles son las citoquinas que se liberan. El detalle es que cuando ella toma un AINES, ese AINES, pues que normalmente la célula presentadora lo agarraba y lo llevaba, va de frente a ubicarse donde están las inmunoglobulinas E. Porque esas inmunoglobulinas E ya reconocen al ibuprofeno. Entonces entran y se pegan. Eso es una respuesta inmune porque se reconoce antígeno con anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la membrana del mastocito? Se rompe. Se rompe. Exactamente. Y salen pues todas las citoquinas que están dentro, pero principalmente histamina. ¿Qué cosa produce la histamina? Vasodilatación.
Por eso que ustedes ven en las reacciones alérgicas la urticaria. ¿Qué cosa es la urticaria? La urticaria es un abón. Un abón, ¿qué cosa es? Pues se hincha y es rojo y te pica, ¿no es cierto? Eso es por la histamina. ¿Y por qué se hincha? Pues porque son, ¿no? Porque también está la serotonina. Y la serotonina lo que hace es aumentar la permeabilidad capilar. ¿Ya? Incluso en algunos pacientes es más delicado porque solamente aquí se produce la reacción inflamatoria. En lo que es pues la parte de lo que es la garganta, las vías respiratorias superiores, y eso es terrible. ¿Por qué? Porque a veces a ti no te pones rojo nada, sino lo que haces es se te hincha aquí y una obstrucción respiratoria aguda y te puedes morir. Y se muere. Otras veces se liberan, ya vamos a ver, unas citoquinas que se llaman leucotrienes. Justamente es lo que está diciendo su compañera. Los leucotrienes tienen una particularidad que producen broncoconstricción. Entonces, con este proceso se liberan eso, por eso que... Y no te aparece nada de cosas rojas, nada. Entonces, ustedes se dan cuenta, ustedes lo van a ver cuando vean los pacientes, que frente a una reacción alérgica, pues la respuesta puede ser una urticaria, puede ser un edema antineurótico, puede ser un broncoespasmo o puede ser un shock anafiláctico. ¿Ya? Un shock anafiláctico, en la cual prácticamente, ¿qué cosa es lo que caracteriza un shock anafiláctico? Que como se libera gran cantidad de histamina, la gran señal, entonces prácticamente, ¿qué pasa? Hay una gran vasodilatación. Al haber gran vasodilatación, la sangre quedó pequeñita. Está ocupando el continente, el contenido. Entonces, ¿qué cosa pasa? Pues, claro, el organismo está sensando todo. Y acá lo engaña al organismo. Dice, oye, me falta líquido. Pero no es que le falta líquido, lo que pasa es que se vasodilató tanto que prácticamente que la sangre que normalmente está, pues, en el contenido quedó pequeñito. Entonces, pero para el organismo, eso falta líquido. Entonces, activa como si fuera un shock, ¿no? Entonces, recuerden que el shock anafiláctico está dentro del grupo del tipo de shock distributivo. Igual pasa en la sepsis, ¿ya? Sepsis, el shock neurogénico y el shock anafiláctico, o sea, todos son distributivos, por si acaso, para que sepan. Bien, entonces, eso es. Aquí ven, estos son los alergenos, cualquiera puede ser, ¿no? Entonces aquí está, la célula presente del antígeno, usualmente el alergeno. Entonces, la célula presente del antígeno lo reconoce, lo lleva al ganglio, el CD4, el CD4-NAIT se activa, da una respuesta TH2, y la TH2 lo que hace es liberar citoquinas y se activa el linfocito B. Ahí está el TH2. ¿Ya? Al activarse el TH2 se liberan pues la interleuquina 4, la interleuquina 13. ¿Ya? ¿Qué cosa lo que hacen es justamente, aquí lo están viendo, los linfocitos B lo que hacen es se transforman en células plasmáticas, que son la forma madura, ¿no? Para liberar IgE. La IgE tiene una característica. ¿Por qué se une a los mastocitos? Porque los mastocitos tienen unos receptores especiales que se llaman FCXR1. Estos receptores solamente los tienen los mastocitos. De manera que, como son sus receptores de IgE, pues obviamente que el IgE pues, se pega ahí, se pega. Entonces, cuando venga otra vez el alergeno que desencadena va directo acá.
entonces pues liberan las citoquinas. Vamos a ver más. Ahí está, ¿ven? Se liberan las citoquinas. Entonces, el detalle es que, como vamos a ver, usualmente con el tiempo hay en toda reacción alérgica hay dos tipos de reacciones o respuesta. Una respuesta aguda, que es la que usualmente conocemos, por la cual nos asustamos y vamos al médico, es decir, nos ponemos rojo, caliente, pero poco a poco hay una respuesta tardía. Eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuál es esa respuesta tardía? ¿Quién está a cargo de esa respuesta tardía? El eosinófilo. El eosinófilo es una de las células, yo siempre he dicho, los eosinófilos son unas células que hay que tenerle miedo. O sea, no que sean agresivas ni te maten, sino que están por lo bajo, haciendo daño. ¿Ya? No son de fiar, no son de confiar, los mastocitos. Perdón, los eosinófilos. Los eosinófilos poco a poco van destruyendo. Ustedes han visto o conocen asmáticos, por ejemplo, asmáticos crónicos. ¿Ya? El asmático crónico, a medida que va pasando el tiempo, si bien es cierto, el asma es una enfermedad bronquial reversible, pero llega un momento en que los pacientes continuamente van a la emergencia, le dan los medicamentos, ya no mejoran. Es por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estos eosinófilos, pues dañan poco a poco el hemoglobina. Dañan y se vuelven crónicos. Esa es la razón. Bien, entonces, ¿cuál es la característica? Ahí ven cómo estos son mastocitos, son sus gránulos, y miren cómo quedó después que llegó por segunda vez un alergeno. Liberó todos los gránulos que tienen histamina, serotonina. Quedó lindo. ¿Y dónde quedó el efecto de eso? Pues en nuestro organismo. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, se liberan proteasas, aminas vasoactivas, prostaglandinas, leucotrienes, Pues repito, personas que van a dar la respuesta, la clínica del paciente. Entonces ahí está. Se produce liberación de una serie de sustancias, ¿no? Esos son los leucotrienes, por ejemplo. Estos son los que producen la broncoconstricción, que es la que le causa pues, a su compañera con los AINES, ¿no? Pero hay otros que pues se libera histamina, y estos son los que a uno usualmente pues cuando se pone rojo, ¿no? ¿Ya? Pero también hay, mira, todas las citocinas que se liberan. Y todo eso tiene un efecto, ¿eh? Todos estos son los efectos en una reacción alérgica. Bien. Entonces, en términos, hay una respuesta aguda, que es esta. Y hay una respuesta crónica, que es esta, de los eosinófilos. Es el concepto que tienen. Hay una respuesta inmune tipo 1, hay dos. Estamos dando presente para el Día del Trabajador de Recursos Humanos. Que la pase bonito. Gracias. Comparta. Lo va a compartir. Bien, entonces aquí está, les recomiendo que se aprendan esto y esto. Porque usualmente uno hace esa pregunta, porque piensan la respuesta inmune solamente es aguda. No, hay una respuesta temprana y una respuesta tardía. La respuesta tardía está a cargo del eosinófilo. Se liberan todo este tipo de respuestas. Aquí está la histamina. Esto es para que recuerden cuál es la función de la histamina. ¿De dónde viene la histamina? ¿Ya? De una regulación oxidativa. ¿Ya?
Entonces estos son los componentes, pero eso no le vamos a preguntar, por supuesto. Solamente para que vean pues cuál es su origen, que la histamina está involucrada en la respuesta tipo 1. Ahí está. Miren todos los efectos que tiene la histamina, pero principalmente es esto. A nivel vascular, vasodilatación, aumento de permeabilidad. Miren esto, usualmente ¿cómo usamos nosotros en una reacción alérgica? Los antihistamínicos. Y por eso que se llaman antihistamínicos, ¿ya? Porque estamos bloqueando el efecto de la histamina. Pero cada vez hemos ido pues, conociendo que la histamina pues, no solamente es única, sino que hay receptores de histamina 1, receptores 2, 3, 4. ¿Cuáles son los receptores implicados en la alergia? Los receptores 1. ¿Ya? Porque este 2 es del estómago, 3 es neural y este es de la inmunidad. Pero el 1 es los receptores que prácticamente están relacionados con la histamina en el mecanismo alérgico inflamatorio. Si les preguntan, pongan 4 ejemplos de reacción tipo 1. Ahí están ejemplos, ¿no? Rinitis alérgica, sinusitis, alergias alimentarias, asma bronquial, anafilaxis. Todos estos son ejemplos de reacción tipo 1. ¿Ya? Uno siempre le va a preguntar ejemplos de reacción tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Usualmente 4 ejemplos. ¿Ya? Entonces, aquí están los antihistamínicos tratamiento, eso no les vamos a preguntar, por supuesto. Pero para que sepan, hay antihistamínicos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. ¿Cuál es la diferencia de las generaciones? Que recuerden que los antihistamínicos tienen un gran problema inicialmente, que producen mucho sueño. De primera generación, ¿por qué? Porque atraviesan la barrera hematocefálica y pues entran al sistema nervioso. Pero a medida que el laboratorio, la farmacocinética están mejorando, se le fue quitando ese efecto. Porque tú no le podías dar un antialérgico a alguien que se va a trabajar porque ha dormido. Imagínate que maneje carro, maneje las máquinas. En cambio ahora, los de tercera generación se le quitó ese efecto. Pero siempre producen son, como todo medicamento, pues no. Bien, ahí está. Usualmente nosotros en un cuadro inflamatorio, para bajar la inflamación, nosotros ya sabemos qué cosa es inflamación. La inflamación usualmente es una respuesta inmune protectora, ¿no? El problema es cuando se hace crónico, pues malo. Todo lo que se mantiene es malo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el asma es una reacción inflamatoria, pero se vuelve crónico, la rinitis alérgica. Entonces, eres alérgico a algo y se vuelve crónico, pues entonces hay una inflamación crónica, es malo, ¿no? Una dermatitis alérgica, pues no puede salir al sol, no puede salir a la luz, a ciertos, se vuelve crónico, pues, entonces todo lo que se repite es malo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Bloquear esa inflamación. Que inicialmente era buena. Entonces, no se olviden que los más potentes medicamentos que bloquean la inflamación son los corticoides. Ya sea cortisona, prednisona o desamortasona. Los corticoides. Bien. Entonces, comentábamos que uno no está libre de tener una reacción alérgica, que puede ser leve, moderada, severa, y la forma más severa de una hipersensibilidad inmediata o alérgica es justamente el shock anafiláctico.
se llama hipersensibilidad inmediata a la reacción tipo 1. Porque se habrán dado cuenta que el mastocito tiene el anticuerpo y apenas entra, o sea, todo está preparado para que los alérgicos a algo, cada vez que ingieran, pues hagan una reacción inmediatamente. Porque los mastocitos están listos con la IgE esperando que entre el antígeno ya que conocen. Bien, ¿se entendió la tipo 1? Entonces, conclusión, en tipo 1, ¿quién interviene? La IgE. La IgE, mastocito, ya sabemos que interviene también ciertas citoquinas, no se las tienen que saber, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y es una reacción pues, alérgica. Bien, ahora vamos a ver la reacción tipo 2. La reacción tipo 2 también es por anticuerpos, pero no es por IgE. ¿Ya? La reacción tipo 2, ¿cuál es la característica de la reacción tipo 2? La reacción tipo 2 es que hay anticuerpos básicamente que van a actuar sobre las células. Entonces, digamos, tú tienes una hematía, un glóbulo rojo, entonces se forma un anticuerpo y ese anticuerpo se pega al glóbulo rojo. Okay. Entra un antígeno cualquiera, ya tiene el anticuerpo pegado al glóbulo rojo, se hemoliza, una anemia hemolítica. Tienes un anticuerpo pegado en la plaqueta. Entonces, viene un antígeno que ya reconoce eso, se presenta, pum, se pega al anticuerpo que está pegado a la plaqueta y pum, se emboliza, se destruye la plaqueta. Una púrpura trombocitopénica autoinmune, un PTI que sea. ¿Ya? Entonces, eso lo van a ver. No es raro, se ve. Entonces, ¿qué tipo de reacción hay aquí? Es tipo 2. Tipo 2. Hay enfermedades autoinmunes, como vamos a ver, el lupus. El lupus es una enfermedad que principalmente es tipo 3, la complejos inmunes, pero también es tipo 2. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de anticuerpos que algunos se pegan en el glóbulo rojo, en la plaqueta y forman anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, inmune. O sea, ese tipo de proceso de reacción no es por tipo 3, es por tipo 2. ¿Ya? Entonces el concepto es ese, ¿no? Anticuerpo que se pega a la célula. Entonces se produce pues. En cambio el tipo 3, este es el tipo 3 por ejemplo, los anticuerpos están flotando, son solubles. Son solubles. Se pegan con su anticuerpo, al pegarse con su anticuerpo, con su antígeno, perdón. Entonces son complejos inmunes, solubles. ¿Qué pasa? Pueden estar circulando mucho tiempo en el vaso, en los vasos. Mientras no se pega el endotelio, todo va bien. Pero recuerden algo, hay sitios donde realmente pues, hay tráfico o la cosa se pone chiquita, ¿no? Y tienen que pasar apretados. Hay dos sitios. Uno, el riñón. El riñón es un sitio donde pues el hematíe tiene que pasar, va bien, pero por momentos tiene que apretado. ¿Ya? Y el otro es en la articulación. ¿Ya? Es decir, es la estructura anatómica. Entonces, lamentablemente, eso no favorece a los pacientes porque es cuando tienen contacto con el endotelio, y recuerden que al endotelio tú no lo puedes tocar, ¿no? Y se deposita. Al depositarse, pues desencadenan la respuesta. Y lógicamente, ya cuando desencadenan uno, ya se depositan luego en el cerebro, en el pulmón, en todo el mundo. Pero inicialmente es eso. ¿Cómo se llama eso? Vasculitis. No sé si están entendiendo. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Si no entienden, pregunten. Ya, entonces, esa es la diferencia entre los dos. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a regresar al tipo 2.
célula, y lógicamente ahí se agrega el antígeno y ¡pum! Destruye. Pero hay otra forma, ¿ya? Donde son estas dos formas. Esta es una nueva clasificación donde también hay dependencia de anticuerpos, pero se llama pues por respuesta fisiológica anormal. Es decir, aquí no hay daño, no hay destrucción, solamente que ese anticuerpo se pegó a la célula. ¿Para qué? O para bloquearla o para aumentar su función. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, sé que las enfermedades de tiroides pueden ser hipo o hiper, ¿no es cierto? El hipertiroidismo es una enfermedad de Graves, base. Esta es una célula de la tiroides. Entonces, en el hipertiroidismo, ¿qué pasa? Es como todo, ¿no? Pues por algún motivo, pues tú naces y pues en un momento los antígenos de la tiroides están escondidas, pero por un pues, problema ambiental deja abiertos los neoantígenos y que tu sistema inmune empieza a reconocerlo como anormal y forman anticuerpos, los famosos VATS. Entonces, ¿qué hacen estos? Estos anticuerpos van sobre la célula y la hacen trabajar de más. ¿Por qué? Porque estos son anticuerpos que hacen de que trabaje más. Entonces, la célula tiroides, con estos anticuerpos tiroides, lo que hacen es sintetizar T3, T4, T3, T4. Al sintetizar T3, T4, pues el paciente entra en lo que se llama un hipertiroidismo. En ese caso, el anticuerpo está actuando sobre la célula y la respuesta fisiológica anormal, mayor función. ¿Se entendió? Esa es la fisiopatología de la enfermedad de Graves. Un anticuerpo que hace trabajar de más a la célula tiroides. ¿Ah? Bien. Pero en este, por ejemplo, este es otro caso. Hay una enfermedad que se llama miastenia gravis. Miastenia gravis. La miastenia gravis, recuerden algo, que tiene el cerebro, sus nervios. Entonces, pues, la pregunta es, ¿cómo yo muevo un brazo? ¿No? Un músculo. Por neurotransmisores. Por neurotransmisores. Hay lo que se llama, tiene sus vías nerviosas, pero llega el sitio donde el nervio se contacta con el músculo, se llama la placa mioneural. La placa mioneural. Ahí es donde termina el nervio y se dan los neurotransmisores para que esta placa neuronal, donde está la placa motora, pues esa transmisión nerviosa se convierte en una química y luego en una mecánica. ¿Quién se carga en todo eso? ¿Cómo se llama esto? La acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina. Es decir, de este botón, ¿no?, de la sinapsis, acá está la neurona sináptica, libera acetilcolina y pues estimula el músculo para mover. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Acá hay unos receptores, ¿no?, de acetilcolina, ¿no? Que libera acetilcolina el nervio, se pega a los receptores, se activa, pues, y informa al músculo para que te mueva. Pero hay una enfermedad que se llama miastenia gravis. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Se forman unos anticuerpos que hacen, no permiten que la acetilcolina se una a los receptores, lo bloquean. Entonces, ¿qué pasa? Si la acetilcolina no se pega a los receptores, ¿se va a mover el músculo? Ese es el problema de la miastenia gravis. Esa es la fisiopato de la miastenia gravis. Entonces, ahí es una respuesta fisiológica normal, pues no de aumento de función, sino de disminución de la función. Entonces, este grupo tiene algo en común. Está mediado por anticuerpos. Aquí aumentando la función y aquí bloqueando su función. Entonces, estas dos enfermedades también están dentro del grupo de la respuesta hipersensible tipo 2. Entonces, si le pregunten miastenia gravis, hipertiroidismo, anemia hemolítica, púrpura autoinmune, todos son enfermedades que están dentro de la clase 2.
Bien. Esto para ver, ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Por ejemplo, la obsolización. ¿Qué pasa en la obsolización? En la obsolización era, recuerdan, ¿no? La obsolización, una función del complemento de la obsolización, ¿no es cierto? ¿Qué fracción es la que causaba la responsable de la obsolización? C3B. C3B, muy bien, C3B. ¿Qué pasa con C3B? Aquí está el C3B. Ya, este es el C3B. Ya. El C3B se pega. ¿A quién? Se pega al microorganismo. Se pega al microorganismo. Entonces, el C3B, ¿quién se le pega al C3B? El anticuerpo. El anticuerpo. Entonces, ¿para qué se le pega el anticuerpo? Para que el macrófago se pegue y lo destruye. Se lo come. Entonces, están viendo cómo el C3B pues, lo que hace es pegarse, pero ¿para qué? Para que el anticuerpo se pegue ahí y el macrófago pues sea más fácil que se lo coma. ¿Ya? Y entonces la obsolización es otro ejemplo de tipo 2, ¿no? Y el otro pues también lo que hemos visto pues la... ¿Qué cosa es desencadena inflamación cuando se activa el complemento? ¿Qué fracciones? C3A y C5A. C3A, C5A, ahí está C3A, C5A. Lo que hacen es intervienen en la activación del complemento. ¿No? Está C5A, C3. ¿Qué cosa producen? Producen activación de neutrófilos, vasodilatación. Todo eso es reacción tipo. ¿Ah? Entonces si le preguntan, ya saben. ¿Está claro, no? ¿O no? Ah, y aquí están las preguntas. Indique 4 enfermedades. Aquí está. Pélvico, neuroinmune, vaso, fiebre reumática. ¿Saben qué pasa en la fiebre reumática? Voy a explicar. La fiebre reumática, saben muy bien, lo vamos a ver en la clase 6. Creo que eso viene para el examen. Sí, en la clase 6. Vías respiratorias superiores. Ustedes saben bien que el principal, no lo olviden, el principal microorganismo de las vías respiratorias superiores, bacteria, para no... Pues la causa más frecuente de la infección de vías respiratorias superiores, las vías respiratorias vamos a estudiar los superiores e inferiores. ¿De dónde a dónde es superior? De la tráquea para arriba. La tráquea más abajo es inferior. Entonces, de las vías respiratorias superiores es el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Ese es el principal, la principal bacteria, que es la que tenemos una amigalitis, tenemos una otitis, tenemos una, o sea, lo que sea, ese es el responsable. Entonces, ¿qué pasa con este estreptococo? El estreptococo tiene en su pared pues, una proteína que se llama la proteína M. La proteína M. Entonces, normalmente pues es como todo. La proteína M es el PAMP. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune pues reconoce ese PAMP. Entonces lo reconoce y al final de cuentas es un extracelular. Por lo tanto, ¿quién va a funcionar? ¿La inmunidad humoral o celular? Si es un extracelular principalmente. Humoral. Entonces el linfocito dice, ajá, se transforma en célula plasmática y forma anticuerpos. Debe ir dirigida contra la proteína M, que está en la pared del estreptococo beta hemolítico B. Pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama el mimetismo molecular. ¿Qué es eso? Es de que esa proteína M se parece ¿a qué? Se parece a la célula del corazón, o sea, tiene componentes de la célula del corazón, del cartílago articular, de la articulación y del cerebro. Pues se llama mimetismo, se parece. Entonces, cuando se forman los anticuerpos, el anticuerpo pues no va a estar analizando cada cosa.
El anticuerpo lo que hace es, me desencadena la proteína M y yo formo anticuerpos contra esa proteína M. Pero esa proteína M se va al cerebro, se va al corazón, se va a la articulación, porque se confunde. Por eso es negativo. Ustedes saben muy bien cuando vean que es reumática pues tiene una carditis reumática. Tiene lo que se llama el baile sandito, ¿no? Un problema ahí, tiene problemas articulares, la polaritis migratoria. Entonces, eso se explica toda la clínica, pero es por eso. ¿Ya? Por eso. Entonces, ¿qué reacción de hipersensibilidad hay en la fiebre reumática? Tipo 2. Tipo 2. Ahí está la miastenia, Graves, anemia. Todos esos son ejemplos de ello. No se olviden las fotos, porque se les puede colocar una foto. ¿Ya? Una foto de esto, de cualquiera de ellos. ¿Qué reacción de hipersensibilidad es? Ah, eso tiene que responder. Eso tiene que responder. Entonces ahí está el pénfigo, por ejemplo. En el pénfigo pasa lo mismo. Pues el anticuerpo pues no reconoce, se confunde y ¡pum! Ataca la piel. ¿Qué tipo de reacción? Tipo 2. Por eso que siempre en el tipo 2 el anticuerpo está pegado a la célula. Puede ser el corazón, puede ser la hematía, puede ser la piel. Ese es lo característico. Aquí está otro, la púrpura como se ve en el pulmón, de lo que estoy diciendo, pegado a la plaqueta. La fiebre reumática, lo que termina de explicar. Ya, entonces ya hemos visto tipo 1 y tipo 2. ¿Está claro, no? Ah. Bien, vamos con el tipo 3. Bien, el tipo 3 ya habíamos dicho que también es con anticuerpos, pero los anticuerpos están nadando. A diferencia de los otros, en el tipo 2, los anticuerpos no están nadando, están pegados a una célula, ¿correcto? Aquí no, aquí están nadando. Entonces le pone su antígeno, por eso se llaman complejos iguales. En el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El problema es que se pegue en los vasos, en el endotelio. Ese es el detalle. Una vez que se pegan en el endotelio, desencadena la respuesta inmune. ¿Ya? La respuesta inflamatoria. ¿Qué tipo? Tipo 3. Tipo 3. Entonces, eso se llama lesiones por inmunocomplejos. ¿No? Ahí están todas las, bueno, no son todas, son algunas de las enfermedades que cursan con reacción por hipersensibilidad tipo 3. Tipo 3. En la reacción tipo 3 es para que vean, por ejemplo, que ese antígeno puede producir varios tipos de los inmunocomplejos. Entonces se activa el neutrófilo, se activa el complemento, se activan los mastocitos, todo el proceso inflamatorio. Bueno, eso lo han visto, por ejemplo, lupus, el reumatoide, su círculo vicioso. En cambio, este es diferente, el tipo 4. El tipo 4 es diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en el tipo 3. Estas son las, si les preguntan, 4 enfermedades por enfermedades de ese tipo, ya saben. Lupus, poliarteritis nodosa, enfermedad hipertocócica, enfermedad del suero, la lesión de Artus, todas esas valen como respuesta. Aquí está el tipo 4. Bien, el tipo 4 se divide en dos mecanismos. En dos.
puede ser por una hipersensibilidad retardada, propiamente dicha, retardada, o puede ser por una citólisis mediada por células T. En la retardada, ¿quién es la responsable? CD4. En la retardada. En la citólisis, ¿quién es responsable? CD8. ¿Ya? Esa es la diferencia. En la retardada es CD4 y en la citólisis CD8. En la retardada, ahí está, la célula presentadora de antígeno representa al CD4, porque ya sabemos, el CD4 knife, este se activa, pero estas al activarse libera citoquinas. Y las citoquinas lo que hace es pues, justamente producir una activación del leucocito, del coleógrafo nuclear, el cual sí, estos van a liberar sus enzimas y producir pues inflamación. ¿Ya? En cambio, en la citólisis mediada por células T no tiene nada que ver el CD4, sino se activa es el CD8. Lógicamente, si el CD8, pues tú le colocas eso, lo que haces es se lo come, destruye. ¿Ya? Y arriba el CD4, a través de citoquinas, estimula la respuesta inmune. En cambio, que el CD8 con los anticuerpos lo que hace es destruir, necrosis. Entonces, ¿cuál es la característica? Linfocitos T. CD4 o CD8. Entonces, ¿qué enfermedades? ¿Qué 4 enfermedades por hipersensibilidad tipo 4? Tenemos ahí la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoide. Ahí también la artritis reumatoide tiene 2, es 3 y 4. Esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal. La dermatitis en contacto es lo característico. O sea, a veces ustedes tienen, por ejemplo, son alérgicos a la plata, se colocan un anillo de plata y después están se le hincha, se le pone rojo, eso es una reacción tipo 4. Exactamente. En esta vez la dermatitis por contacto, es la famosa dermatitis de contacto. Otro son los granulomas, aquí está. En la tuberculosis, el granuloma es hipersensibilidad tipo 4. Ahí está. ¿Ustedes saben cómo se forma el granuloma? Nosotros desde que, pues, lamentablemente, los que somos pequeñitos, estamos en contacto con el micobacterio. El micobacterio pues ingresa a nosotros desde pequeños. El detalle es que, de acuerdo a cómo está nuestro sistema inmune, si ingresa, pues se queda ahí y no lo dejamos que salga. Es decir, que se active, que se duerma. Todo ese tiempo se duerma. Por eso es que algunas formas de que uno tiene tuberculosis es por reactivación. Y el ejemplo más clásico de reactivación es el VIH. Los pacientes de VIH hacen tuberculosis justamente por reactivación, porque su sistema inmune no controla a los micobacterios que están pues, en los granulomas. Entonces esos granulomas pues, cada vez se van debilitando y los micobacterios se van fortaleciendo porque el sistema inmune no funciona, principalmente. Recuerden que el CD4 es el atacado por imagínate quién todavía el CD4. Entonces, pues, esos micobacterios que están encerrados, pues se fortalecen y salen. A tal punto que casi sin más del 50% de los pacientes de VIH, pues, si no están en tratamiento, hacen TB. Y eso se ve, pues, VIH con TB, van de la mano. Y la TB es lo que causa la muerte de los pacientes. Claro, eso ha cambiado con el tratamiento, pero no le dan tratamiento. El PPD es otro ejemplo de hipersensibilidad tipo 4. Y esta tablita, les recomiendo que lo lean, porque este es el resumen
Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y ahí está la característica. Es una tabla pues, que le pueden sacar provecho para examen. Esa tabla. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y la próxima es vacuna, que es más o menos, o sea, no es complejo, lo que tienen que aprender es vacuna, efectos secundarios. Y la clase, la otra es ya entramos en la clínica. Ya.